Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la asistencia. Vamos a dar comienzo a la charla-debate sobre los desafíos del modelo energético en Asturias, descarbonización y transición energética, que abre este año el Foro de Pensamiento Social que organiza el Colegio de Sociólogos junto con la Asociación Asturiana de Sociología. Bueno, el Colegio de Sociólogos y Politólogos, que siempre me olvido de la otra parte, y ellos también forman parte de esta iniciativa, desde luego. El foro de este año, como en pasadas ediciones, este año abrimos con esta sesión el cuarto foro de pensamiento social. Está compuesto por esta charla y otras tres, que como otros años pues giran en torno a temas que consideramos desde el Colegio de Sociólogos relevantes para, como ámbitos de debate para el contexto social asturiano, ¿no? En este caso, ya digo, aquí nos trae la transición energética y los otros 3 temas serán el jueves de esta misma semana en Oviedo, en torno a los desafíos demográficos en Asturias, explorando respuestas a la complejidad de un síntoma. El martes de la semana que viene, el martes 8, se tratará el tema de los desafíos del empleo en Asturias, derechos, educación, formación y nuevas alternativas laborales en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. Y por último, la última charla que cerraría esta sesión del Foro de Pensamiento Social de este año pues sería el jueves 10 de la semana que viene, que girará en torno a los desafíos de estructurar el territorio en Asturias de la competencia a la cooperación, sobre todo bueno, tratando el tema de la famosa conurbación urbana central de Asturias, ¿no? La célebre área metropolitana, llamémosla como queramos, ¿no? Bueno, sin más, vamos a comenzar la charla que nos ocupa hoy. Ya digo, los desafíos del modelo energético en Asturias, descarbonización y transición. Como bueno, todos sabréis, por descarbonización se entiende el proceso de desconexión de la economía y del sistema productivo a nivel global de los combustibles fósiles, ¿no? Provenientes o derivados del petróleo, el carbón, el gas natural, cuya combustión genera CO2, que la evidencia científica se ha encargado de demostrar en las últimas décadas es el principal causante del efecto invernadero, ¿no? El calentamiento global que está ocasionando bueno, pues cambios climáticos a nivel global y está repercutiendo o repercute en muchos ámbitos de la realidad, ¿no? En la que vivimos. Es un tema, por lo tanto, transversal, afecta desde luego al empleo y al sistema productivo, pero también afecta a la salud de los ciudadanos, también afecta al urbanismo, también afecta al transporte, la forma que tenemos de movernos probablemente ya está empezando a cambiar y cambiará en los próximos años debido también a este fenómeno global, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, casi podríamos decir que la historia nos está llamando a todos a nivel global, a la humanidad, quizás por primera vez en la historia, para enfrentar este problema que, insisto, es colectivo y que no es tampoco el único, porque junto con el problema generado por la combustión de combustibles fósiles, ahí hay que sumar otros problemas medioambientales generados por el modelo productivo de consumo que digamos es el dominante en el mundo occidental, pues el problema de los residuos, los plásticos, la transformación de los hábitats, la desaparición de especies. Bueno, realmente estamos ante un problema que va mucho más allá incluso del consumo o del modelo de consumo energético y trasciende a otros ámbitos de nuestra realidad y nuestra vida cotidiana, ¿no? Y si es un problema global, desde luego, pues nos afecta en ámbitos más cotidianos y más reducidos, como puede ser Asturias o ya puestos las cuencas mineras, ¿no? Que tiene una tradición histórica basada en el consumo del carbón, ahora cerradas las minas, pero bueno, con una herencia ahí que no solo es económica o de sistema productivo o de modelo productivo, sino también cultural, ¿no? Y probablemente
a la par que afrontamos esos cambios de modelo productivo, pues probablemente también en Asturias y concretamente en las cuencas mineras tendremos que afrontar un cambio de modelo cultural, de forma de pensar, de cómo es nuestra realidad y cómo puede ser en un futuro próximo, ¿no? Bueno, no me voy a extender más. Para hablar de este tema contamos con la presencia de, a mi derecha, Marta Álvarez, economista, ¿sí?, por la Universidad de Oviedo. Bueno, ha desempeñado cargos a nivel profesional en diferentes entes, como puede ser el Consejo Económico y Social, el IDEPA, también como técnico del área de proyectos empresariales, y en la actualidad y desde hace años es responsable del Servicio de Estudios Económicos de la Federación Asturiana de Empresarios, ¿no? Desde luego, para el Colegio de Sociólogos, la actividad empresarial ligada a la transformación energética y a otras dimensiones como las que acabamos de señalar, pues desde luego es un interlocutor muy importante, ¿no? Las empresas y los empresarios asturianos probablemente sean de los más afectados y los más interesados en afrontar este cambio. Nos consta que, por ejemplo, esta misma semana van a celebrar unas jornadas de intercambio tecnológico en la FADE girando alrededor de estos temas, y por lo tanto consideramos que la presencia aquí de Marta pues puede ser bueno, muy ilustrativa sobre la posición y las estrategias con las que afronta la FADE este tema, ¿no? A mi izquierda también contamos con la presencia de Juan Carlos Aguilera Folgueiras, que es doctor ingeniero superior de Minas por la Universidad de Oviedo, en la especialidad precisamente de combustibles y energía, y especialista universitario en gestión y auditoría energética en la empresa por la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Detenta, bueno, varios cargos de distintas responsabilidades en algunas empresas ligadas a la actividad energética, de energías alternativas o energías eólicas. Es consejero, por ejemplo, de Producciones Energéticas Asturianas, de Cantaver Generación Eólica, Hidroastur, etcétera. Pero concretamente está aquí también como director de la Federación Asturiana de la Energía, ¿no? Patrono a su vez de la Fundación Enernalón, ¿no?, en representación del Principado de Asturias. Por lo tanto, bueno, pensamos que es también un actor fundamental en esto que nos trae hoy aquí, ¿no? Y por último, a la esquina izquierda contamos con la presencia de Paco Ramos, Francisco Ramos. Él es ingeniero técnico industrial de formación, con máster en gestión medioambiental, y bueno, desde hace muchos años pues colabora y trabaja en colaboración con distintas entidades de carácter social y ciudadano en el ámbito de las entidades sin ánimo de lucro, y concretamente lo que nos hizo fijarnos en él para que estuviera presente aquí es porque participa en dos grupos de trabajo de la Asociación Ecologistas en Acción, que es una asociación implantada a nivel nacional y en los que él participa concretamente en los grupos de trabajo de energía y de contaminación, ¿no? Y por lo tanto, desde luego, la visión de las asociaciones ecologistas pues, en este campo, como en otros adyacentes o vinculados, pues también es fundamental, en cuanto que representa a las sensibilidades de una gran parte de la población de este país. Bueno, sin más, vamos a dar paso a las intervenciones de los distintos ponentes. Queríamos hacer una intervención, aunque somos muy pocos aquí, queríamos aprovechar entonces la circunstancia para hacer digamos, una actividad de lo más dinámica que podamos. Ya les pedimos que sean, sobre todo a ellos, lo más escuetos posibles, hacer una pequeña presentación desde su punto de vista, para abrir en primer lugar un pequeño diálogo, debate entre nosotros, y luego ya, bueno, pues hacerlo también con vuestra participación, los que tuvisteis a bien acercaros, en la medida en que tengáis alguna pregunta, alguna cuestión que ampliar sobre cualquiera de las cuestiones que hayan salido previamente en las intervenciones. Ellos van a utilizar un pequeño soporte informático, entonces podéis también levantaros si estáis más cómodos a la hora de hacer vuestra intervención. Empezamos por Marta, si os parece. Sí.
PowerPoint, pero bueno, en adelante son un poco gráficos, voy a intentar no enrollarme mucho. Más que nada, bueno, mostraros un poco los planteamientos de FADE y luego sin alguna... Ay, perdón. Sin alguna de las imágenes queréis luego recuperarla y pararnos un poco más, pues ya me decís. Pero bueno, en principio lo que había pensado es hacer un repaso por bueno, cómo es el reto al que nos enfrentamos desde el punto de vista energético, con su implicación en la industria y con las características diferenciales que entendemos que hay en Asturias, y por qué todo ello justifica un tema que estamos haciendo mucho hincapié en FADE, que es bueno, la necesidad de hacer un análisis de impacto muy riguroso, profundo a nivel regional, que creemos que no se ha hecho lo suficiente. Y luego, para afrontar esa descarbonización, pensamos que hay que trabajar en esos tres planos, que luego, bueno, comentaré un poquitín, para lo que es necesario un modelo de gobernanza que busque la excelencia, que también comentaré un poco. Lo que pretendemos conseguir es una hoja de ruta consensuada, lo que pone ahí abajo, que incluye un análisis, un plan de acción, con los proyectos y demás que tenemos que hacer con carácter urgente, pero también con una planificación a medio y a largo plazo. Entonces, bueno, es un poco repasar todo esto. Lo que os decía, pasaré rápido algunas, luego retomamos lo que queráis. Entonces, bueno, lo que es el desafío energético. La energía en Asturias es clave porque afecta en tres dimensiones. Por una parte, el suministro, como suministro energético, que sabéis, clave para nuestra actividad, particularmente industrial, como sector generador de energía, que en Asturias es muy importante, veremos luego algunos gráficos, y como sector tractor de otras actividades. Algunos datos. No se ve. Bueno, aquí en este gráfico hay un pico pronunciadísimo, no sé si lo veis, el verde claro, que aquí se ve completo en el gráfico pequeño. Eso es el impacto que genera cada variación de empleo en el sector energético en Asturias sobre el conjunto del empleo regional. El gráfico grande, bueno, están una agrupación sectorial que hicimos en FADE, cortando esa parte de energía porque, bueno, eso sale disparada para que se viera un poco lo demás. Entonces, bueno, tiene un gran impacto en el empleo cada cambio en el sector energético y un impacto medio en el valor añadido bruto. Estos son, bueno, es un análisis que hace SADEI del marco input-output que nos parece muy importante. Un caso particular del desafío energético en Asturias, como sabéis, es el impacto que puede tener el cierre que va a tener el cierre de las térmicas de carbón. Bueno, aquí tengo unos cuantos datos que son de la Consejería, pero son todo eso, estimaciones aisladas, más o menos concretas, pero que para nada sustituyen a lo que debería ser un estudio riguroso sobre este tema. Haciendo así, bueno, por encima lo que podría suponer el cierre de estas centrales sobre la generación energética, pues bueno, si el sector supone el 5,3% del VAB regional, poniendo que la generación se reduzca a la mitad, pues bueno, son más de 2 puntos de PIB que podríamos perder solamente por este efecto directo. Pero es que aparte de ese efecto directo de la energía, bueno, sabemos que en Asturias está muy vinculada a la industria, mismamente por esas tres dimensiones que decía antes, como suministrador de un input esencial, como propia rama de actividad industrial y como actividad tractora de otras. Bueno, la industria es muy importante en Asturias. Hay muchísimos indicadores que así lo demuestran. Por ejemplo, en la economía, lo que os decía del peso en el VAB, en exportaciones, etcétera. Esto es un mapa con el peso de la industria por comunidades autónomas. Como veréis, Asturias está entre las que más peso tiene, muy por encima de la media nacional. En el tejido empresarial, 5% de las empresas, 35% de las grandes. En el empleo, la productividad, que es mucho mayor que en otros sectores y mayor que en la industria del conjunto del país. El efecto tractor, que os comentaba antes, cada variación tanto en el VAB como en el empleo del sector energético, de la industria en Asturias, también es muy importante. Antes hablaba de la rama energética, pero en el conjunto de la industria también es muy importante. Bueno, aquí están los datos de SADEI, las empresas tractoras y demás. Supongo que se nota que soy economista, me gustan más los datos que otras cosas, me perdonáis por favor. Bueno, en este gráfico se ve este tema del impacto también. Aquí está la energía, muy destacada con el multiplicador de empleo, la metalurgia con el multiplicador de valor añadido bruto, el químico, metalmecánico y demás. Bueno.
Esto solamente es para haceros una idea de las relaciones tan intensas que hay entre industrias intensivas en energía y otros sectores. Esto es un análisis europeo, pero aplica aquí perfectamente. Bueno, eso en cuanto a la energía y la industria. Y luego, el caso particular de Asturias, confluyen características que la diferencian de otras regiones. Escogimos estas 4. Concentración de gran industria básica, que ya sabéis es intensiva, capital, empleo, tal, muy sujeta a competencia internacional, riesgo de fuga de carbono. Bueno, muchos datos demuestran eso, la concentración de industria básica que tenemos. Otra característica, la dependencia de la energía térmica. Bueno, como decíamos antes, tanto el suministro, sector generador, tractor, datos que seguramente FAEN los tendrá más actualizados, de la importancia que tiene las fuentes vinculadas al carbón, no renovables. Una tercera característica, el territorio vulnerable que tenemos. Esto es así una aproximación muy burda, pero nos hacemos una idea. Avilés y las cuencas del Narcea, del Caudal y del Nalón son muy dependientes de instalaciones que pueden quedar sin actividad a corto plazo y bueno, por actividades que se encuentran en elevado riesgo de descarbonización y demás. Otras en medio, bueno, solamente para hacernos una idea. Y luego el tema del contexto demográfico, que bueno, supongo que todos conocéis perfectamente. Esto es una proyección del INE de las personas en edad de trabajar en la proyección. Como veis, bueno, es bastante pesimista, una pirámide de población en Asturias y la distribución de la población por relación por la actividad y el empleo. Entonces, bueno, lo que os comentaba, en base a todo esto, la relevancia que tiene la industria de energía para Asturias y su diferencial respecto a otras zonas, eso, nos parece fundamental hacer un análisis riguroso del impacto en Asturias, ya que la planificación nacional que se está haciendo, que incluye estudios de impacto, que se les dio muchísima difusión, todo muy en positivo, pero no incluye un desglose territorial. Sabemos que va a haber territorios más favorecidos, territorios no tanto, y creemos que sería fundamental contar con ese análisis. Bueno, por ejemplo, en lo que es el sector energético, hay unas cuantas cuestiones que habría que analizar. Bueno, esto nada, es un instituto vasco que fue el que hizo la planificación nacional, que tiene cosas muy guapas. Y luego ya, bueno, la segunda parte, rápidamente, bases para afrontar la descarbonización en Asturias. Planificación integral y específica para la región. Entendemos que tiene que contar con el apoyo de gobiernos nacional y regional, participación del tejido empresarial, pero con la implicación de toda la sociedad asturiana. Trabajando en 3 planos. De alguna manera los categorizamos así, pero bueno, podría ser cualquier otra. Tenemos una serie de prioridades urgentes desde el plano industrial identificadas. Luego está la parte de la transición y desmantelamiento de instalaciones y luego la planificación a medio y largo plazo como base de desarrollo futuro. En todas ellas hay que ver el reto que afrontamos, el desafío, como es el título de la sesión de hoy, pero también las oportunidades que sin duda se van a generar para aprovecharlas. Y eso, insistimos en un modelo de gobernanza que fomente excelencia, implicación de agentes públicos y privados, comunicación que genere ilusión, confianza en la sociedad asturiana, pero también interés en el exterior. Bueno, esto es un poco las prioridades urgentes que os decía del plano industrial. Aquí hay identificadas 9. Bueno, son un poco lo que estamos oyendo todos los días. La última me parece particularmente importante, que es la consolidación del tejido empresarial de futuro. Bueno, esto igual no es tan urgente como todo lo demás porque lleva un trabajo a más largo plazo, pero es esencial. Lo de la transición justa, pues bueno, también lo estamos oyendo todo el tiempo. Desarrollar esa estrategia de transición justa que plantea el Gobierno nacional con el convenio para Asturias, los contratos para los territorios, avanzar en el plan de acción de las comarcas del carbón y centrales en cierre, en las medidas para la industria electrointensiva y, bueno, a nivel de Unión Europea, planteamientos, estrategias, ya que allí se deciden muchas cosas. Luego, la parte de desmantelamiento de las instalaciones, esto va a generar una actividad concreta durante un tiempo determinado, pero es una actividad importante. Hay que garantizar que ese desmantelamiento se haga bien, va a necesitar personal, formación para ese personal y puede suponer proyectos para empresas regionales que habría que aprovechar. Y luego, bueno, tras la descarbonización, la planificación, los apoyos,
bueno, varias cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de sustituir las energías actuales por las energías limpias, como mantener la cobertura, las inversiones que se van a necesitar y demás. No solo trabajar en ese sentido, también mejorar en la eficiencia energética, el tema de la fiscalidad ambiental, atender a los sectores difusos, no solamente tema energético e industrial. Y sobre todo, bueno, como se va a liberar superficie, previsiblemente va a haber recursos orientados a impulsar esta transición, vamos a necesitar proyectos. Y para eso necesitamos un modelo adecuado para la generación y selección de esos proyectos por los que se quiera apostar, que tienen que ir alineados con una planificación a medio y largo plazo, colaboración público-privada y... Bueno, sin más. No sé, espero no haberos aburrido mucho. Y eso, nosotros creemos que Asturias tiene que seguir siendo una región con base industrial, con unas empresas fuertes, competitivas y sostenibles. Antes de darle paso a Juan Carlos, casi se me olvidó, al señalar y al presentarles a ellos, aquí tenemos una silla vacía. Lógicamente, en un tema como estos, me imagino que los que estáis aquí os estaréis preguntando, bueno, ¿y no hay nadie del Gobierno regional? Hay una viceconsejería de Medio Ambiente, Calidad Medioambiental y Transición Ecológica, hay una Dirección General de Transición Ecológica y Medio Ambiente también, y hay una Dirección General de Industria, Minería y reactivación, exactamente. Deberían de estar aquí. Nosotros, como Colegio Asturiano de Sociología y la Asociación Asturiana de Sociólogos, entendíamos que era un interlocutor fundamental, ¿no? Nos pusimos en contacto, llevamos un tiempo trabajando en el tema, nos pusimos en contacto con todos y ninguna de las responsables de esas áreas, digámoslo así, le coincidió, ¿no?, para poder venir. Al menos fue lo que nos comentaron. Por problemas de agenda no podían acudir, una tras otra. Ya es mala suerte, la verdad, por nuestra parte. Y bueno, que quede constancia también, que lo sepáis, que nuestra intención desde el primer momento fue que el Gobierno del Principado de alguna manera estuviera aquí, y bueno, y esta silla pues un poco es el testigo de que si no están aquí es porque por problemas de agenda no pudo estar nadie, ¿no? Bueno, nada más que comentaros esto porque considerábamos que era importante que lo supierais. Y Juan Carlos, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Agradecer al colegio la invitación. Voy a empezar un poquito por este último comentario, es echarle un capote también al Principado, al Gobierno del Principado, y es que el hecho de que no haya podido estar presente, a mí me consta que ha sido verdaderamente por problemas de agenda, es decir, no porque no quieran discutir o no porque no tengan preocupación, porque mantengo una relación bastante estrecha con las dos consejerías, y el trabajo pues se está acumulando. Por desgracia o por suerte, no lo sé, pero se está acumulando y sobre todo en este tema de transición energética. Bueno, dicho lo cual, entro un poco en materia. La verdad es que os ha quedado, aún con la falta del Gobierno del Principado, os ha quedado una mesa en la que estamos representados los tres vértices de un triángulo, que es lo que configura lo que en política energética se llama el trilema energético, ¿no? Está el medio ambiente, está la economía y está la energía. Y a mí me toca, por mi parte, hablar de las cuestiones técnicas de la parte energética, ¿no? Lo primero que quiero recordar es que cuando hablamos de transición energética hablamos de un problema energético. Y yo creo que eso no deberíamos olvidarlo nunca, porque la política energética es cierto que tiene repercusiones económicas, es cierto que tiene repercusiones ambientales, pero es política energética. Cuando llegamos a nuestra casa, queremos encender la luz, queremos tomarnos una cerveza fría, queremos una serie de servicios energéticos, y eso solo lo podemos tener si tenemos una política energética. Y política energética quiere decir tener unas instalaciones de suministro y una gestión adecuada y un modelo de consumo adecuado. Dicho lo cual, tenemos que hacer que ese modelo sea un modelo descarbonizado, un modelo respetuoso con el medio ambiente, y eso es lo que tenemos que ir definiendo. Pero tenemos que ser conscientes de que en el 2051, si conseguimos en el 2050 descarbonizar el modelo energético, seguiremos teniendo un problema energético de suministro.
Si alguna industria quiere venir a Asturias a implantarse, deberemos darle un suministro energético, que será en base a parques eólicos, que será en base a instalaciones fotovoltaicas, que será en base a biomasa u otras soluciones de futuro. Pero tendremos que resolver el problema energético que hay de fondo. Y eso creo que es importante recordarlo, porque a veces nos dejamos, digamos, hay como un velo de humo, y nunca mejor dicho, que no nos deja ver el fondo del problema. La transición energética es un cambio de modelos, un cambio de instalaciones, es un cambio de tecnologías, es un cambio de soluciones, es un cambio de gestión, es un cambio de mentalidad de las personas. Y el problema de la transición energética ya no solo es el planeta, son las personas. Detrás de este modelo de cambio, de este cambio de modelo energético que tenemos, hay personas que pierden empleo. Hay personas que pierden su medio de vida, hay personas que se van a ver desplazadas por fenómenos climatológicos, hay personas que van a tener que hacer cosas muy distintas a las que están haciendo, y eso es una certidumbre. Lo vemos muy de cerca, porque en Asturias nos toca, por desgracia, nos toca muy de cerca. La minería se cierra, pero no tenemos alternativa, o la alternativa no sustituye completamente a la minería. Los puestos de trabajo que se pierden y que vemos que nuestros vecinos pueden perder no se ven sustituidos de manera inmediata por otras alternativas. Las renovables generan empleo. Otras formas de consumo de energía, la movilidad eléctrica, la movilidad con gas, generan empleo, pero son empleos que hay que ir definiendo. Estos cambios tecnológicos requieren un proceso de conocimiento y un proceso de adaptación. Y por eso en muchas ocasiones se habla de la transición justa, se habla de las velocidades a las que debemos acometer este proceso de cambio. Y luego no olvidemos otra cosa. Para todo esto hace falta una cosa fundamental, que quizás está en el otro vértice, creo que es la pasta, es el dinero. En la medida en la que hay que hacer instalaciones, en las que hay que cambiar el modelo, hay que invertir. Y la inversión no solo corre a cargo de las grandes empresas, va a correr a cargo de todos, porque todos vamos a tener que cambiar. Es decir, a las grandes empresas les van a pedir, o van a hacer su negocio invirtiendo en parques eólicos, o invirtiendo en parques fotovoltaicos, o invirtiendo en otras soluciones de modelo energético. Pero nosotros, a nivel individual, pues tendremos que adaptarnos con otros cambios. Tendremos que instalar bombas de calor en nuestra casa, porque electrificaremos la economía y la calefacción o el aire acondicionado vendrá con otra solución energética. No tendremos la calefacción convencional con una caldera como la tenemos hasta ahora. Tendremos un coche eléctrico, lo cual nos requerirá o pagar por su uso o comprarlo. Es decir, al final es dinero que va a salir de los consumidores y dinero que va a salir de empresas. En resumen, financiación. Y acabamos convirtiendo este problema en un problema de financiación. Y en la medida en la que tengamos acceso a financiación, tanto como país, como empresa y como particulares, podremos ir acometiendo estos cambios. ¿Qué ocurre? Que estamos en una situación en la que este proceso hemos decidido acelerarlo y vamos todos a la ventanilla a pedir dinero. Y el que lo reparte cobra más por él. Por eso las instalaciones tienen unas exigencias de rentabilidad cada vez más elevadas y por eso pues España tendrá que competir con otros territorios y con otros países a la hora de hacer inversiones en renovables y de ser rentable. Y eso dificulta la posibilidad de que avancemos. Y de todo esto tenemos que ser conscientes. Aparte de eso, y ya para acabar respecto al modelo energético, nos queda una última componente en Asturias. Hay procesos industriales en Asturias que no pueden cambiar la tecnología. Es decir, Arcelor no puede sustituir el carbón que mete en el horno alto para reducir la mena de hierro. El óxido de hierro se reduce con carbono. Y el uso de ese carbono emite CO2 y eso no es sustituible. Por tanto, las políticas energéticas que deberíamos ir acometiendo es ver en qué medida hay procesos industriales que tienen que tener emisiones sí o sí y ver qué otras se pueden cambiar. Y dentro de las que se cambian, hay que ver cuáles están más lejos de un óptimo y penalizarlas y cuáles están más cerca de ser tecnologías más sostenibles y no penalizarlas tanto. Y en este caso me puedo estar refiriendo a una comparativa de centrales térmicas en nuestro país o en China. Está claro que una central térmica en nuestro país que ha cometido determinados procesos de inversión para reducir emisiones
No voy a decir que sea una maravilla, pero evidentemente tiene unos límites y tiene unas emisiones menores que las que se producen en otras zonas del mundo. También debemos tenerlo en cuenta, porque el problema es global. Venía con una presentación, tenía una foto, para centrar precisamente el problema en las personas. Al final, las inundaciones, los problemas de inundaciones que se han dado en los 2 últimos años por fenómenos de cambio climático, se dan lo mismo en Japón, en Pakistán, en la India, en Filipinas, en Berlín, en Sudamérica o en España. Y las fotos son siempre las mismas, son personas con el agua hasta la cintura que se están desplazando de sus casas. Todos somos iguales. El problema es para todos. Y la solución, por tanto, tiene que ser de carácter global. Es cierto que unas economías hemos tenido durante un periodo de tiempo un uso de esos recursos. Bien, ahora tenemos que tener esa responsabilidad de acometer el cambio, pero en el problema estamos todos. Y si no afrontamos todos el problema y no realizamos todos el cambio, esto no funciona. Lo único que haremos será deslocalizar, generar desigualdades y, en el fondo, no resolver el problema. Como digo, es un problema de carácter energético que tiene unas componentes o unas derivadas que son económicas, que son ambientales, que son sociales y que son las que, en el fondo, pues deberíamos... Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por haberme invitado. Como da la impresión de que todo el mundo tiene claro cuáles son los problemas ambientales asociados a la descarbonización, al cambio de modelo energético, en realidad yo no voy a hablar nada de medio ambiente. Yo lo que quería es, tampoco teníamos mucho tiempo, entonces son retazos, ¿no?, que luego me podéis preguntar. La cuestión es saber, efectivamente va a haber un cambio, pero yo lo que niego la mayoría, es decir, en Asturias todavía no empezó la descarbonización. Hemos visto todos los medios de comunicación durante el 2018, 2017, la descarbonización con adjetivo, descarbonización express. Bueno, yo digo, no solo no es express, sino que además todavía no empezamos. Es decir, cuando queremos hacer todos los estudios que planteas, que evidentemente estoy de acuerdo, ¿no?, hay que saber de dónde venimos y a dónde vamos, la cuestión es que de dónde venimos no es de lo que nosotros creemos que hay, sino de lo que efectivamente va a haber. Va a haber sí o sí. Efectivamente, ha desaparecido y ha cerrado la minería, pero nadie que los que estéis aquí viviendo en la cuenca me diréis que ha sido por el proceso de descarbonización ligado al cambio climático o al Convenio de París. Es decir, en los planes de cierre de las minerías no tienen ninguna razón ambiental, no hay ningún Ministerio de Medio Ambiente ni una Consejería de Medio Ambiente que los haya firmado, sino que son acuerdos por meras razones económicas, es decir, de rentabilidad de esas explotaciones, nada ambiental. Es decir, nada impide que en Asturias se abra una mina nueva, como se abrió en el 2017, con la autorización ambiental aprobada, con la declaración de impacto positiva. Nadie impide que se use carbón de otros sitios y, por lo tanto, se cierre la minería sí o sí, pero eso no se puede asociar a cuestiones ambientales de descarbonización. Eso son decisiones del pasado. Y, evidentemente, decisiones no solo de aquí, sino de todas partes en la Unión Europea. Es decir, en Alemania todos los pozos que fueron a planes de cierre han cerrado, todos. Los que no fueron, no. Eso es decisión de cada uno de los países. Es más, las centrales térmicas. Estamos desde hace unos años procediendo al cierre de las centrales térmicas. No se están cerrando por razones de emisiones de CO2, aunque a futuro se acelerará, sino con decisiones tomadas en 1989 con la Directiva de Grandes Instalaciones de Combustión. Es decir, en el año 2005, en el ambiente sindical, cuando preocupaba Kioto, me invitaron a hablar de Kioto. Yo dije, no, el problema no es Kioto. La industria asturiana tiene que situarse ante los nuevos condicionantes ambientales. No tiene nada que ver con la descarbonización ni con el cambio climático. Tiene que ver con una serie de regulaciones que empezaron desde el 89, que se aceleraron en el 2000 y que ahora estamos finalizando, que tienen que ver con los techos nacionales de emisiones, óxidos de nitrógeno, partículas de azufre, nada que ver con cambio climático, tienen que ver con los nuevos límites de óxido de nitrógeno en los cuales están ahora participando las térmicas como la de Aboño, Soto de Ribera, tendrían que ver con las autorizaciones ambientales integradas, con todas las centrales térmicas, con necesidades de nuevas autorizaciones antes del 2021, con nuevos límites antes del 2021 y con nuevos techos nacionales de emisión. Nada de descarbonización, nada de cambio climático. ¿Cuál es el resultado? Que además en el 2025 sí que empezarán a ver que encima entrarán cuestiones de cambio climático y de descarbonización, como por ejemplo que ninguna térmica de carbón más va a poder cobrar pagos por capacidad. Julio 2025. Eso lo decía en el 2005, hace 10 años. Ahora, 10 años después,
hay que seguir explicando lo mismo, pero con una razón. Todas esas centrales térmicas ahora tienen 10 años más. Es decir, miráis en esta gráfica y veis que de aquí para acá toda la potencia instalada en el país tiene ya más de 40 años en el 2025, toda. Solo libra la central de Almería 2 y el Cogás, que por cierto, el Cogás ya está cerrada. Es decir, todas estas en rojo tienen anunciado el cierre, unas ya han cerrado, como Narcea 1, como Guardo, Compostilla, y solo quedan de las más viejas, las de Aspontes y Andorra, que extrañaba que no estuvieran anunciado el cierre cuando sí lo habían hecho otras mucho más nuevas, pero ya visteis la decisión que ya ha tomado, que no es de cerrarla, es decidir a su valor contable, que ya no es más que el valor de desmantelamiento, que es lo mismo. Resultado, que quedarán ahí Aboño 2, Litoral de Almería y tal vez la de Cádiz, las más nuevas en las que han hecho inversiones de desnitrificación y ya en métodos anteriores también de desulfuración. Y con las cuestiones del precio del CO2, que en realidad va a jugar un papel pequeño. Con valores de CO2 de menos de 10 euros, nos encontraríamos con una situación muy parecida a la actual, que es esta. El precio del gas ruso cayó en picado para luchar contra Estados Unidos en los años 2000 y este año está bajando a unos precios tales que evidentemente no hay central de carbón que esté compitiendo con las centrales de gas de ciclo combinado. Es decir, se repite parecido a lo que pasó en el 2010. El gas expulsó el carbón y la eólica expulsó al gas. Solo parar las renovables y el decreto del carbón hizo que se equilibraran de cierto modo. Y cuando se dice no podemos cerrar lo que se está haciendo, los combustibles fósiles, hasta que tengamos renovables que asuman esta combustión, esta producción, en realidad, esa no es el escenario. Porque no se están cerrando los combustibles fósiles. Están produciendo en estos tiempos lo mismo. Lo que ha habido es una caída radical del carbón sustituido por las centrales de gas. Es decir, no necesitamos que se sustituya paulativamente la energía necesaria con nuevas renovables que habrá que ir poniendo mientras cierran los fósiles. No, es que los fósiles no están cerrando, están cambiando radicalmente carbón por gas. Claro, porque en este país tenemos el equivalente a 60 centrales de grupo de gas de ciclo combinado, 60, el mayor boom, mayor que el inmobiliario que hubo en este país, deseando entrar a funcionar porque ya no pueden cobrar garantía de potencia, pagos por capacidad, y por lo tanto la única forma de compensar es entrar en servicio. Y a este nivel de precios del gas, así está siendo y así va a ser. Una idea, necesidades o no de nueva generación para sustituir el cierre de térmicas. Solo con que las centrales térmicas de gas estén funcionando al 50%, 4.000 horas al año, y están pensadas para servir, asumirían una generación eléctrica del doble de todas las térmicas de carbón cerradas en este país. Es decir, no hay ningún problema de capacidad de generación con el cierre de centrales térmicas de carbón que se va a producir. Es decir, todas las centrales de carbón van a cerrar. Y por lo tanto el escenario es este país sin centrales de carbón. ¿Cómo va a evolucionar a descarbonizarse, a renovables futuras que hagan que las centrales de gas entren lo menos posible? Ese es el escenario. Y no el de ver hasta cuándo va a durar el panorama que tenemos. Efectivamente, Asturias tiene un problema, que somos un monocultivo energético eléctrico. 80%, 87% generación en centrales térmicas de carbón que se van a cerrar. Sí, todas. Esperemos ver, evidentemente, Aboño 2, la última. Y por lo tanto va a influir absolutamente en nuestro escenario de empleo, de industria, de territorio. Va a ser así. Pero eso no va a cambiar porque digamos que no va a ser así. Es más, mirad, solo del 2017, veis, esta es la producción en este semestre y esta es en el 2018. Ya veis que ya nos estamos moviendo en valores de generación aproximadamente equivalentes a nuestra demanda, esta caída. Y esta caída en realidad podía haber sido muchísimo mayor. No fue así por esto. Aboño ha estado funcionando durante todo este semestre, la única de las 3 centrales de este país que han estado funcionando porque han salido del sistema y han estado cobrando por condiciones de restricción del sistema. Y por lo tanto, con Aboño al 50% no se ha notado tanto la caída de un año al otro. Pero mirar de décadas anteriores, Esta es la generación en Asturias en el mismo semestre, en el año 2007, comparado con el 2019, ¿no? Exportaciones del orden del 50% que ya no se van a producir. No se van a producir, porque evidentemente toda esta generación térmica de centrales de carbón no hay en Asturias a mucho tiempo capacidad de ser sustituida por energías renovables. Simplemente cambiará el sistema
De forma que en vez de exportar el 50% de lo que producimos, seguramente que habrá ligeras importaciones del sistema global que tendrá gas, más todo lo renovable que podamos meter de ahora en adelante y que hará que esa entrada de combustibles fósiles de gas sea la mínima posible. Efectos de todo esto que ha pasado, que os digo, en este año: una caída del precio del orden de los 60 euros de megavatio hora a los 42. Es decir, una dinámica en todo el año de disminución del precio del coste de la electricidad en el mercado. Entrada de combustibles, de tecnologías más eficientes y más baratas que las que teníamos hasta ahora. También os digo que podía subir o bajar porque las eléctricas el precio ponen el que les parece, pero eso es otra historia, otro debate, ¿no? Eso nos pone en debilidad con respecto a la generación eléctrica. Primero, a Soto de Ribera 4 y 5 suman 860 megavatios, mucho más que Aboño 2. 860, funcionando al 3%, al 6%. Capacidad de potencia en un momento determinado altísima, más alto que Aboño 2. Líneas eléctricas. Mirad, en Asturias, con solo 2 líneas de alta tensión, que además acababan las 2 en La Robla, y con una de ellas caída en invierno, con la generación térmica al máximo y la demanda al máximo, 20 días caída, no hubo ningún problema de generación. 2 líneas eléctricas. Ahora tenemos 4, porque se ha construido una nueva de 400 con Cantabria y además tenemos toda la línea por Galicia. ¿Me quiere alguien decir que hace falta la de Velilla, Sama Velilla, cuando antes exportábamos 10.000 gigavatios hora al año y ahora no vamos a poder importar 2.000 con 4 líneas cuando antes teníamos 2? Eso no tiene sentido ninguno. Y efectivamente nos preocupa el empleo. Desde siempre, siempre hemos trabajado con todas las organizaciones, con todos los sindicatos, años 80, 89, 90, en proyectos, en dinámicas que tengan claramente la alternativa del empleo, en renovables, en ahorro energético, en industrias de todo tipo. Es más, nosotros no solos, lo hace todo el mundo. Es decir, el informe de la FAE, presentado hace pocos años, con toda la potencia Asturias industrial relacionada con la energía eólica marina y otras técnicas de este tipo, no solo son una prospección, sino que es una realidad. Aquí tenéis también el informe que recientemente en el que hemos colaborado, que el Instituto de Empleo y Medio Ambiente de Comisiones Obreras, y una realidad. Toda la margen derecha de la ría de Avilés dedicada a las renovables, dedicada a la energía eólica, con influencia sobre todo el aspecto industrial, el transporte, el comercio, la economía, el tren de chapa gruesa de ArcelorMittal. Años de trabajo sobre este tipo de cuestiones que ya están generando miles de empleos en esta comunidad y que tendrán que seguir en el futuro, ¿no? Es más, la propia Organización Internacional de Trabajo presentó el año pasado el informe sobre empleo en todos estos sectores. Evidentemente estaba claro que va a haber pérdidas de empleo en combustibles fósiles y algunos en las centrales térmicas, y con gran creación en las energías renovables o en la construcción. Pero es más, lo indica ahí, si además de eso avanzáramos en la economía circular, que no es reciclaje de residuos, es todo, la generación de empleos en ese apartado sería enorme. ¿Y dónde hay generación de empleo en economía circular? Y es alternativa o no a la producción del acero. Toda la dinámica de creación de empleo que se reconoce en la economía circular de la Organización Internacional de Trabajo tiene que ver con la economía circular en el sector de los metales: acero, aluminio, cobre, zinc. Tenemos que ir en la tendencia de abandonar el extractivismo, la producción básica de metales, e ir al reciclaje y la reutilización, al horno eléctrico, hasta límites donde se pueda, y evidentemente hay tecnologías de sustitución de carbón en producción directa de acero con gas natural, existen, o con otras tecnologías. Evidentemente, por eso apoyamos la batería de Avilés en Gijón, a condición de que fuera la mejor técnica disponible y cerrar la de Avilés. Que no nos han dicho nada por pedir que se cerrara la de Avilés. Y ahora resulta que hasta la alcaldesa dice que eso va a ser el no va más para Avilés. Sabemos que eso no es para ahora, pero esas son las líneas de futuro. Es decir, una Asturias industrial sin ninguna central térmica de carbón, con un avance en otras tecnologías muy limitado en cuanto a generación e instalación. No vamos a doblar la energía hidráulica, no se van a poner a hacer otros pantanos de este estilo. La energía eólica tenemos ya el espacio muy limitado, a los 45 grados de Occidente. La radiación eólica es menor, pero efectivamente hay que avanzar no los grandes parques eólicos, sino todo lo que tiene que ver en aquello en lo que algunos estamos. Yo estoy en 5 proyectos de generación fotovoltaica. Hace más de 20 años que tenemos el agua caliente solar instalada nosotros, ¿no? Y efectivamente va a haber un gran obstáculo, que es lo que ellos llaman
los huecos de habilidades. Es decir, que las pérdidas de empleo en unos sitios que se sustituye a otros ni son los mismos territorios ni va a ser a las mismas personas, y por lo tanto la protección social de esas personas y la capacitación al futuro, y es que ya la teníamos que tener hecha. Esos deberes tenían que haberse hecho ya del pasado, que llevamos de transición energética en Asturias, no os digo nada, 45.000 personas que se han ido a su casa en buenas condiciones, porque eso se trataba en los pactos, y veremos cuál es el error y el fallo que se cometió para que de ahí nos saliera una Asturias distinta y una nueva industria. Esperemos que de ahora en adelante no se cometan, evidentemente, los mismos errores, ¿no? Y, desde luego, para Langreo, Beatriz, una compañera, ya había hecho un trabajo que presentamos, porque hemos estado en Avilés, hemos estado en Gijón, hemos estado en La Felguera hace poco, compartiendo mesa incluso con las autoridades. En Langreo, claramente apostando por 4 ejes: la regeneración de suelos industriales y otras zonas contaminadas, todo lo que tiene que ver con el urbanismo y el patrimonio industrial, con el agua y el paisaje, y también con las comunicaciones, y luego, si queréis, entramos, ¿no? Daros las gracias sobre todo esto, que evidentemente no puede ser más que retales y retozo en este poco tiempo, y sobre cualquier otra que queráis preguntar, pues después lo hablamos tranquilamente, como queráis, ¿no? Yo más lo que quería plantear es eso, ¿no? Estamos terminando la transición de las legislaciones sobre contaminación y calidad del aire. A partir de ahora tenemos que empezar sobre las de cambio climático, pero ya será en Asturias completamente diferente, queramos o no queramos, porque va a ser así para todo el territorio. Me ha llamado mucho la atención de esto que comentabas, Paco, sobre la relación existente entre las instalaciones generadoras de energía eléctrica en Asturias y esa vinculación que se hace tan directa o tan estrecha con el mantenimiento de la industria, cuando, según los datos que tú acabas de aportar, no es tal, ¿no? Quiero decir, otra cosa es verdad que haya unos puestos de trabajo, lógicamente, ligados a esas instalaciones de producción eléctrica, pero esa relación con esas otras grandes industrias electrointensivas, o por decirlo de otra manera, el mantenimiento de esas grandes industrias electrointensivas consumidoras de energía eléctrica no dependen de que existan o de que estén en funcionamiento las térmicas en Asturias. Hay cuestiones, yo no soy de red eléctrica, ¿no? Hay cuestiones de seguridad y cuestiones de gestión del sistema, cuestiones de garantía firme, un montón de cosas, ¿no? Que evidentemente ahora jugamos con lo que tenemos, no con lo que hay en el futuro. Pero la cuestión que tenemos claro es que nosotros hemos sido una comunidad eminentemente exportadora y, por lo tanto, eliminar el 50% no significa nada, entre otras cosas porque todo el resto del país ya es exportador casi. Es decir, se han hecho 60 centrales nuevas que están funcionando al 10%. Y eso fue un desastre. Pero, ojo, un desastre en el que, digamos, los sectores económicos asturianos, sindicales, patronales y gobiernos, les parecían pocas. 60 les parecían pocas. Recordad, querían una central nueva de ciclo combinado más en Lada, querían una más en La Pereda, querían una más donde está la Dupont, querían 3 más en Gijón. Es decir, se apostaba por 10 centrales de gas en Asturias. 10 más. O sea, 10 en total, se han hecho 2 y están al 6%. Es decir, esa burbuja está claro que va a jugar un papel en estos momentos. Es así, porque ya están hechas, construidas y son nuevas. Es más, sus propietarios han pedido, la alternativa es el cierre de centrales nuevas sin estrenar, encima de la mesa. Con esto, eso era en precios caros del gas y baratos del carbón, que ya no es la realidad, porque, bueno, las guerras comerciales entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Lo que sea. Y lo siguiente es, evidentemente, la mitad ya la podemos eliminar y tenemos 2 centrales que cumplirían esas condiciones. Centrales eficientes, flexibles, regulables, que son Soto 4 y Soto 5, 860 megavatios. Y yo creo que deben de entrar lo menos posible, porque entrarán renovables. Pero, evidentemente, la alternativa de respaldo a todo otro sistema, más, igual que Euskadi estuvo viviendo, importando el 60% de su electricidad, y no creo que Euskadi no sea industrial, ¿qué pasa porque Asturias importe el 10% o el 20%? Ningún problema, ¿no? Puesto que tenemos un mejor sistema de transporte que el que había en el pasado. Si me permites, precisamente en relación con esto, a ver, muchas veces jugamos con el término de la exportación como balance energético en el ciclo de un año. Es decir, exportamos energía,
exportamos no sé cuánta energía. Bueno, no, en primer lugar, Asturias no es exportadora de energía. Yo creo que hay que desmontar la parte eléctrica, sí de electricidad, pero no de energía. Y yo creo que hay que empezar también a saber la energía que consumimos. Supongo que todos conocéis el embalse de Trasona. Bueno, pues si el embalse de Trasona lo convirtiéramos en petróleo, tuviéramos la varita de Harry Potter y hacemos un toque y lo convertimos en petróleo, el 1 de enero empezaríamos a consumir, el 31 de diciembre de cada año lo habríamos vaciado. Y tendríamos que volver a llenarlo. Eso es lo que estamos consumiendo en energía en Asturias, todos los años, el equivalente a un embalse de Trasona. Entonces, cuando hacemos esta relación de balance energético, es verdad que a veces le podemos decir, bueno, exportamos energía eléctrica. Sí, es verdad que exportamos energía eléctrica, pero hemos de tener en cuenta que en nuestra región hay instalaciones de consumo que necesitan unas garantías de suministro, que su parada durante un día supone una repercusión que puede rondar en torno a 1/10 en su productividad y que eso puede abocarlas a un cierre. Las grandes instalaciones compiten con otras instalaciones dentro de lo que son las multinacionales y eso genera problemas. Entonces, cuando hablamos de redes, hay que hablar de redes en equilibrio. Hay que hablar de los nodos, no hay que hablar del conjunto del sistema, no hay que hablar de la región, hay que hablar de cómo somos capaces de darle seguridad a los consumidores, porque repito, todos queremos llegar a casa y encender la luz y tenerla, todos queremos ir a ver el partido y que el partido esté y no perdernos el partido, pero es que las industrias lo necesitan para ser competitivas y si no, pues yo creo que Marta lo podrá decir. Entonces tenemos que hacer un estudio que vaya mucho más allá de lo que es exclusivamente ese balance energético anual de hacer la cuenta. Tanto producimos y tanto sale de Asturias. Por otro lado, las renovables. Cuantas más renovables metamos en el sistema, más red tenemos que tener, Seamos conscientes de ello. Es decir, Sama-Velilla ya no va a ser necesaria porque haya una central térmica en Sama y porque haya otra en Velilla. Es que vamos a necesitar muchas Samas-Velillas porque los centros de producción están normalmente, los parques eólicos, ya sabemos que no están en el centro de Oviedo, ya sabemos que no están en Avilés, van a tener que conectarse y van a necesitar grandes redes de conexión y vamos a necesitar un mallado más fuerte y más denso. Las pequeñas instalaciones de autoconsumo, al final, si funcionan en isla, vale, pero hay que decirle a los usuarios que van a funcionar en isla, es decir, que van a poder llegar a su casa y si no tienen un sistema de gestión adecuado y de almacenamiento, pueden encontrarse sin servicio. Es decir, que pueden darle al botón de la luz y no encender. Van a necesitar un mayor grado de interconexión. Es decir, las redes de distribución van a ser más densas, las redes de transporte van a tener que incrementarse y ello es como digo, es una sobreinversión que también hay que tener en cuenta. Y que hay que analizarla también desde el punto de vista de las necesidades que vamos a tener de nuevos trazados y de nuevos impactos ambientales, porque esto es a lo que nos lleva. El modelo de producción descentralizado, por mucho que pensemos, nos lleva también a un incremento de las redes. Y para finalizar, no olvidemos que todo esto, todo lo que estamos hablando al final, supone un proceso de conversión. Tú hablas de economía circular. Si nos vamos a hornos eléctricos, es decir, si abandonamos un modelo de siderurgia integral y nos vamos a una siderurgia eléctrica, estamos hablando de electrificar el horno y vamos a necesitar producir electricidad para fundir el hierro o la chatarra con la que necesitamos alimentar esa planta. Eso es más producción, eso es más consumo y eso supone que dentro de este proceso de electrificación vamos a tener que tener muchas más instalaciones de producción, muchos más parques eólicos, muchas más redes y hay que ver dónde las ponemos. Porque en el caso de Asturias, para hacernos una idea ya, y con esto ya acabo, pero para hacernos una idea de ese embalse de Trasona que teníamos lleno de petróleo, a día de hoy las renovables nos aportan el 15%. El otro 85 es carbón, el otro 85 es petróleo, el otro 85 es gas. Y lo tenemos que ir sustituyendo. Las instalaciones que ahora tenemos en marcha, que son pues menos de 19 parques eólicos, me parece que son, del orden de 12 instalaciones grandes de generación hidráulica y una planta de biomasa grande, nos da el 15%. Si ahorramos
Si somos muy eficientes, podremos reducir el consumo, de acuerdo, pero vamos a tener que producir. Y eso nos va a requerir que pongamos más parques eólicos, que pongamos, o que barajemos, que a lo mejor no, la generación hidráulica, que veamos cómo optimizamos el uso de biomasa y que empecemos a mirar el mar. ¿Vale? Porque tendremos que hacer generación también offshore en el mar para completar este nivel de producción. Y ahí es donde están las oportunidades. Todo esto nos ofrece oportunidades de desarrollo, pero para eso hace falta conocimiento. Yo creo que, y en eso hace muchos años que tenemos estudios y que tenemos análisis, el funcionamiento del modelo energético asturiano lo conocemos bastante en profundidad. Porque la Fundación no solo analiza la parte de producción, analiza la parte de consumo, que muchas veces nos olvidamos de ella. Y la tenemos y la conocemos a base del balance energético del Principado y de los análisis y de los estudios que, como digo, hacemos. Pero para satisfacer ese consumo, repito, necesitamos dar una cobertura de producción. Y eso nos va a exigir un esfuerzo, y un esfuerzo a nivel de territorio, y de mayor carga a nivel de territorio, y de que seamos capaces también de asumirlo. Hay otra cuestión que, al hilo de lo que estáis comentando, se me planteaba, y es si hay una estimación del impacto que tendría en las necesidades energéticas no solo, porque a mí me gustaría, lo señalé al principio, yo entiendo que la cuestión de la descarbonización y la transición energética es muy importante de cara a la industria y la actividad económica en Asturias, pero no nos tenemos que olvidar del millón de habitantes que vivimos y que tenemos un hogar y que hacemos una serie de consumos en ese hogar que probablemente, como tú acabas de señalar, Juan Carlos, se transformará nuestra forma de movernos también. Y la pregunta en concreto es si en todos esos hogares tuviéramos un pequeño sistema más o menos modulado o adecuado a los consumos que cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa, sean viviendas unifamiliares o sean edificios colectivos, ¿qué tanto por ciento se restaría o ahorraríamos en las necesidades productivas de esas grandes instalaciones de producción, bien sea de gas o a través de energías alternativas? Porque entiendo que eso lo ahorraríamos también de las necesidades que tienen las grandes industrias. Ahí hay un porcentaje que a mí, como profano en la materia técnica energética, se me escapa. ¿Tenéis estimado el impacto que podría tener eso en cuanto a producción energética, digamos, a ese balance energético? Y luego también, ¿qué impacto? Que era otra pregunta que había pensado también en relación a Marta. Tú hablabas al principio también de la necesidad de estudios. Yo no sé si FAEN también trabajará en ese tema. Conocemos de estudios a nivel internacional del impacto que pueden tener el desarrollo de las energías renovables en cuanto a creación de puestos de trabajo, por ejemplo. Estimaciones que se hacen a nivel internacional. Hay también estimaciones, la Asociación Española de Empresas de Energías Renovables estimó en el año 2018 en cerca de 78.000 puestos de trabajo directos relacionados con las industrias renovables. ¿Cuáles son vuestros números en estas dos cuestiones? Tanto en lo que podría ser la producción energética de todos esos hogares y el ahorro que eso supondría en cuanto a las grandes instalaciones, y cómo se traduciría eso en puestos de trabajo, por ejemplo, en la construcción, también en la instalación de todas esas tecnologías. Existe una visión ambientalista optimista en el tema de las renovables, porque con esa idea en la cabeza, yo soy un poco raro, un ecologista raro, ¿no? De eso de lo pequeño es bonito, ¿no? Entonces nos imaginamos las casitas con esa historia, porque así nos ahorramos los grandes parques eólicos y tal. Viejos ecólogos ya han dicho que la energía renovable, para ser efectiva, además de ser bonita, tiene que ser grande. Es así, porque tenemos que cambiar miles de años de acumulación de energía de biomasa en carbón por hectáreas. Es que no hay tu día. Un aerogenerador, que es lo que más se odia en el mundo, es un megavatio que es más que 2 hectáreas de fotovoltaica. Pero es un megavatio y Aboñó en total son 1000. Y además funcionan el triple de horas. Entonces, cuando hablamos hay que avanzar muchísimo en energía distribuida y en hogar, y industria. El propio sector, cuando le amenazaban de que igual eso ponía en riesgo las redes, hablaba de menos de 2 dígitos, es decir, de 5, 6, 7%. Eso es lo que
sería capaz, ¿no?, la industria pronto de asumir. Es decir, que en los próximos años hablaríamos de que si todo eso se hace, sería pues un 10% de generación eléctrica. Es decir, que todavía quedaría mucho para grandes instalaciones renovables. Que, por cierto, en este momento, y no lo digo yo, ¿no?, lo decía el CEO de EDP en la Escuela de Ingenieros la semana pasada, en estos momentos es para plantas nuevas la más barata. No hay ninguna tecnología, la nuclear ni se estaría, ninguna tecnología que tenga los precios tan baratos como un parque eólico o una energía fotovoltaica para plantas e instalaciones nuevas. Y, por lo tanto, ese tipo de instalaciones también va a haber que ponerlas. Y efectivamente tenemos un grave problema de dependencia de energía eléctrica, de energía no eléctrica, porque la electricidad es lo que corremos más, porque tecnológicamente es lo más fácil de cambiar. Pero el tema del transporte es básico, porque hoy es 100% petróleo. Y habrá que electrificar, que ya lo tenemos, ¿eh? Vehículo eléctrico se llama tren, no se llama mi coche para mí solo, se llama tren. Y luego lo que tiene que ver con lo de la construcción, el potencial de creación de empleo, sobre todo aquí tras la crisis inmobiliaria, sería básico con todo lo que tiene que ver el ahorro y la eficiencia para disminuir evidentemente la demanda, porque además es intensiva en empleo en los sitios, ¿no? Pero sí. Y no es, evidentemente, no es deslocalizable. Y por eso en ese proyecto que veíamos ahí, todo lo que tiene que ver con infravivienda en todo lo que es la cuenca del Langreo, más todo lo que tiene que ver con los polígonos, no solo la térmica de Lada, sino Nitrastur, etcétera, 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 pues evidentemente es una oportunidad que hay que ponerla sobre la mesa, ¿no? Una oportunidad. Más el río, el manejo del río, fondos comunitarios para rehabilitación de masas de agua en no buenas condiciones, todo eso está también encima de eso. Pero evidentemente tenemos un grave problema de dependencia energética, mucho mayor que la parte eléctrica, pero como yo era poner en debate la situación de Asturias, monocultivo de generación termoeléctrica, ¿no? Y cómo lo vamos a manejar cuando el año dentro de nada va a ser completamente distinto. ¿Estoy yo de acuerdo, no? Sí. Bueno, yo apuntando un poquito más datos, pues seguramente nos podremos mover con medidas de ahorro, de eficiencia, seguramente en un sector de la edificación nos podemos mover en 3, un 4, como mucho un 5% de ese consumo total de energía que hablamos. No, seguramente no vamos a ir más allá. Es decir, haciendo medidas de rehabilitación de edificios, introduciendo el autoconsumo, es decir, haciendo medidas de carácter activo. Pero no olvidemos que hay una componente también adicional, y bueno, aprovechando que tengo aquí un colega de profesión también, lo voy a recordar. Bueno, tengo más de uno, perdón, que hay más colegas de profesión. Me lo digo porque soy de Minas. El uso de renovables incorpora un uso de materias primas. Lleva asociado minería, nos guste o no. Es decir, las grandes máquinas eólicas no funcionan sin imanes permanentes hechos a base de neodimio. Y eso hay que buscarlo y hay que explotarlo. Nos guste o no. Y como ese, muchas otras cosas. Ya no voy a hablar de las baterías de los coches, donde podemos entrar con el litio, con el cobalto o con otras tecnologías, ¿de acuerdo? Necesitamos recurrir a materias primas. Y tendremos que hacerlo de una manera sostenible, porque claro, si convertimos todo en renovables, vamos a generar una demanda y una presión sobre otras materias primas que a lo mejor acabamos generando un problema en otro sector. Y tendremos que empezar a pensarlo. Por eso digo que el problema energético tenemos que pensarlo en términos de energía, de ver también cómo afectan las materias primas, de ver cómo afectan los suministros. Es porque podemos estar cambiando el problema del petróleo por el problema del litio, o por el problema del cobalto, o por el problema de las tierras raras. Y de eso tenemos que ser conscientes también. Es decir, nada de lo que hagamos es inocuo, ¿eh? Hay que pensar que las renovables tendrán menos emisiones de CO2, pero no hay ninguna tecnología en el mundo que sea inocua y nada sale gratis. Todo tiene un coste. Y podemos introducirlo. Entonces tendremos que acostumbrarnos a hablar de estos temas y a saber que tienen un impacto y a tener que vivir con él. Que tenemos que buscar entre todos que sea el mínimo. Eso es lo que tenemos que buscar, que sea un óptimo. Y que dentro de ese óptimo que buscamos de coste ambiental, pues también tengamos un óptimo coste de producción para ser competitivos. Porque esto lo van a estar haciendo a la vez en el resto del mundo. Tenemos un inconveniente y es que los chinos son más y son más cabezas a pensar. Entonces acabarán pensando más deprisa y mejor, ¿no? Y si no somos muy ágiles
y ganamos esa competitividad cuanto antes y nos colocamos a la cabeza aprovechando oportunidades tecnológicas, pues tendremos un problema. Por acabar, los ratios de generación de empleo normalmente se aplican sobre tecnologías conocidas. Es decir, cuando se monta un parque eólico, todos sabemos la cantidad de operarios que van a hacer una zanja, que van a hacer un encofrado, que sueldan, que están soldando en la fábrica pues los fustes. El problema nos viene con las nuevas tecnologías y con los nuevos desarrollos, con las nuevas soluciones energéticas. En el vehículo eléctrico hay profesiones que no están inventadas, hay perfiles profesionales, hemos compartido un documento al respecto. Es que hay que inventarlo. Por eso tenemos que poner gente a pensar sobre los nuevos perfiles profesionales, sobre a ver qué hacemos, porque estamos hablando de soluciones informáticas, nuevos modelos de gestión. Cuando hablas de coche compartido, pues habrá que desarrollar plataformas tecnológicas, necesitaremos informáticos que estén desarrollando plataformas y que estén software y hardware que nos permitan dar ese servicio. Pero esto requiere, como digo, cabeza, no se improvisa y requiere un tiempo, no lo podemos hacer de hoy para mañana. Muy bien, bueno, yo creo que llega el momento de que seguro de los que estáis escuchándonos ahí, pues tengáis alguna pregunta que os haya surgido al hilo de lo que lleváis escuchado, alguna duda, alguna crítica, algún vacío que podéis llenar, algo que nos haya comentado y que tengáis a bien apuntar. Bueno, lo que estabais comentando, bueno, estoy muy de acuerdo con casi todas las, con muchas de las cosas que comentabais, pero quería apuntar que, bueno, a mí me preocupa mucho la parte del sector generador energético en Asturias. Es que no nos podemos olvidar que es un sector de actividad, os decía, tiene un peso importante en nuestro VAB. Cuando cambia la generación energética, cambia nuestra producción industrial en conjunto. Es un sector importante, entonces vamos a renunciar a él así, porque Asturias tiene el potencial que tiene ahora mismo para implantar estas nuevas formas de energía. El Plan Nacional Integral de Energía y Clima, la planificación estatal, fía el 80% de las inversiones a la iniciativa privada. Esa iniciativa privada se va a invertir en estas cuestiones con criterios objetivos y en cuanto a dónde se ubica mejor. Entonces, Asturias ahora mismo, o muy bien lo hacemos, con todo lo que señalaba al principio de análisis, planificación y demás, o directamente nos exponemos a perder un sector generador energético que es un sector de actividad. Lo que comentabas del País Vasco, que importaba energía y seguía siendo industrial, ya se ocuparon de cambiar eso. Claro, ya tienen su sector, su planificación. O sea, todo el mundo quiere generar actividad y una actividad es el sector energético. Con el tema de las centrales de gas, que si se hicieron muchas y queríamos hacer más, claro, es que en todas partes se quería generar esa actividad. En cuanto al impacto sobre otro sector, sobre la industria, evidentemente en términos de garantía de suministro, de precio, que no es el mismo precio con unas energías que con otras, las decisiones de los gobiernos inciden en ese precio, no solamente que una energía de por sí sea más barata o menos. Si hay céntimo verde en el carbón y no lo hay en el gas, estás potenciando el gas. Muchas cuestiones que inciden en lo que es en nuestra región y lo que es nuestra economía. Luego, todos estos desarrollos, yo no tengo una estimación del empleo que se puede generar con las renovables. Lo que sí que sé es que estas renovables, todas estas inversiones que se necesitan inputs industriales, necesitan a la siderurgia, y si no se hace aquí, esos inputs que se van a necesitar se van a hacer en otro sitio. Hay mucha preocupación. No creo que trasladen preocupación por amor al arte. A nivel europeo hay preocupación en la siderurgia porque se va a producir en otro sitio. Bueno, es un ejemplo, Arcelor tiene planteados proyectos de I+D a largo plazo para mejorar el tema del carbón que necesitan, sus procesos y demás. Me gustaría que en Asturias trabajáramos también en esa línea de captar ese tipo de proyectos para la región. Proyectos de I+D+I que permitan avanzar en la descarbonización de nuestra industria, que queremos seguir con ella.
bueno, no sé si me explico, igual es que salieron tantos temas, pero bueno, sobre todo yo creo que no salió lo que es el sector energético como sector de actividad, que parece que estamos dispuestos a deshacernos de él fácilmente y no deberíamos. A ver, no se trata de deshacerse de él, por lo menos por la parte que a nosotros nos toca apoyar, pero yo creo que sí que tenemos que ser realistas. Es decir, las centrales térmicas tienen una capacidad de generación de empleo y tienen unos impactos. Ha apuntado algo, Paco, que sí que me parece interesante. Nosotros lo venimos repitiendo desde hace tiempo. Es decir, las renovables son ocupación de superficie. Y la superficie útil en Asturias es la que es. Luego, vamos a tener un problema a la hora de hacer un suministro energético a nuestras grandes instalaciones, precisamente porque no tenemos superficie para hacerlo, por lo menos en tierra. Por eso comentaba la necesidad de empezar a mirar al mar. En el medio y en el largo plazo necesitaremos mirar al mar para ver cómo somos capaces de hacer explotación energética de los recursos que nos pueden venir de allí. La otra parte de la ecuación es que el sector energético no solo es generación. Hay más servicios en la red. Tenemos una posibilidad de especializarnos en otras cosas. Nosotros hemos lanzado propuestas junto con el Gobierno del Principado de almacenamiento energético. Tenemos una capacidad para hacer un aprovechamiento en almacenamiento energético con diferentes tecnologías. Tenemos empresas que están liderando proyectos de almacenamiento energético en Europa. Podemos ser una referencia industrial en ese campo y también de generación y de servicios. Nos lo tenemos que plantear y ver, porque, repito, no solo la generación es viable. Y es que la generación es muy difícil de sustituir, porque no tenemos superficie para hacerlo con renovables. Y luego tenemos un recurso que es el que es. En fotovoltaica, pues es cierto que podemos tener un recurso como el de Alemania, pero no tenemos un recurso como el de Extremadura. Y cuando alguien se plantea hacer una planta de 25, de 50 megavatios, con una ocupación de suelo brutal, que no va a encontrar en Asturias, y además con un recurso menor, pues va a venir el señor del fondo de inversión, va a decir, rentabilidad en Asturias, X. Rentabilidad en Extremadura, voy a ser optimista, 1,2x, un 20% superior. Nada, nos vamos a invertir a Extremadura. Es muy difícil competir contra eso. ¿Qué podemos pedir? Pues podemos pedir como compensación social que cuando se hagan subastas tecnológicas para la generación, pues estos factores diferenciales se tengan en cuenta. Me consta que el Gobierno del Principado es una de las cosas que ha pedido. Es decir, que no se tenga en cuenta exclusivamente el rendimiento económico, el rendimiento financiero de una instalación para hacer esas adjudicaciones y que se tenga en cuenta un componente territorial y social, para que esta transición sea lo más justa posible. Absolutamente de acuerdo, porque en realidad es ahí a donde yo quería llegar con la charla que he hecho. Es decir, primero, es que las centrales térmicas no las va a cerrar el gobierno asturiano, las van a cerrar sus propietarios y van a cerrarlas todas. 25 no 27, y la mayor parte, ya visteis el adelanto las van a cerrar sus propietarios. Me pareciera muy bien que la FADE sostuviera que los propietarios no las vamos a dejar cerrarlas por orden del gobierno. Estaríamos encantados de que del mundo empresarial dijeran que las empresas no las pueden cerrar sus propietarios, que tenemos que decidirlo entre todos. Pero como eso no es el caso, pues las van a cerrar sus propietarios. Punto 1. Efectivamente, segundo que contaba, como Asturias es pequeña, no tiene grandes ríos, el sol es el que es, y solo hay 2 espacios compatibles para eólica en la costa, que me parece que eran Sobretapia y Arenal de Morís, y lo demás tenemos 3.000 metros de fosa marina, pues eso es lo que digo, que como se van a cerrar, como lo que se va a poner no es sustancialmente equivalente, Asturias va a cambiar, va a ser ligera o no importadora de electricidad. De energía ya sé que importamos el 90%, todo el gas, todo el carbón, y todos los materiales, porque hacemos acero, no tenemos mineral de hierro, hacemos zinc, no tenemos blenda, y hacemos aluminio y no tenemos bauxita. Es decir, que el problema es que somos dependientes de todo y quienes deciden están en otras partes. Y efectivamente, mi primer planta fotovoltaica fue con Electra y Carballín en venta en La Salve, pero la segunda la pusimos entre todos en Villa de Don Fabrique, provincia de Toledo. Claro, es que no había otra, ¿no?
Las otras 3, pues como ya son cooperativas, estamos rescatando plantas fotovoltaicas en quiebra, en Valencia, en Alicante, donde están construidas, y paquetes de que cogen buitres, grupos de personas y cooperativas, y llevamos rescatadas decenas de centros de plantas fotovoltaicas. Entonces esa es la clave, saber que Asturias va a ser distinta en ese sentido. Y es más, estando en Langreo y pariendo lo que valga, y decía hablar también de la hipocresía de muchas empresas. Es decir, Acerlor se queja de los chinos porque importamos acero y con cargas ambientales que no tienen, pues hacen una mala competencia. Pero ArcelorMittal construye la mayor batería que se está haciendo en años en este país y compraron todos sus ladrillos refractarios en China. Fueron a comprarlo más barato. Con la desgracia de que fueron tan malos que se hubo que demoler entera la batería en construcción y buscar otros en otra parte. Con graves problemas para encontrarlos porque existe un mercado muy potente de demanda y no hay producción suficiente. Resultado, las baterías de Gijón no están en servicio, las de Avilés cerradas y hay que importar coque de carbón. Mientras tanto, Vesubio, no sé cómo va el mercado del ladrillo refractario, pero los que quieren que protejan sus productos no tienen ningún inconveniente en comprar ellos los baratos a los chinos, para empezar. Bueno, esto que comentas, Paco, me recuerda un titular reciente de un medio de comunicación nacional que decía que si no queremos puestos de trabajo low cost, no tenemos que comprar low cost. Pero bueno, a lo mejor es otra cuestión que trasciende puramente a la cuestión que estamos planteando aquí. De todos modos, sí que me parece que perdimos un poco de vista esa transversalidad que yo comenté al principio de la producción de energía, que es verdad que hablamos de transición energética, pero probablemente, como bien señalaba Juan Carlos y ahora también Paco, estamos hablando también de transición de vida, ¿no? Yo hablaba también al principio de que nos enfrentamos a un momento en el que la historia nos llama a todos, no solo a los asturianos, insisto, yo creo que nos llama a todo el mundo y que nos enfrenta a incertidumbres que quizás, como también señalaba Juan Carlos, pues habrá que ir inventando, habrá que inventar puestos de trabajo, pero habrá que inventar también a lo mejor formas de vivir, ¿no? Y esto significa que tal como vivimos hasta ahora, en un mundo en el que los combustibles fósiles eran baratos y no producían efectos, eran inertes sobre el papel, pues esto se ha acabado y probablemente desde el punto de vista no solo productivo, pero sino social y cultural también, pues estamos abocados a muchas transformaciones, ¿no? Transformaciones que de alguna manera ya estamos experimentando, ya hemos visto en Asturias, en las cuencas mineras en concreto, transformaciones radicales que han transformado nuestra forma de producir, pero de vivir también y de relacionarnos con el entorno, ¿no? Y esos cambios van a seguir, ¿no? Van a seguir y algunos están apuntando, otros no. Yo, para acabar quizás un poco y echando un poco la vista atrás, de alguna manera se apuntó también aquí, Marta lo señaló de alguna manera también, ¿cuánto tiempo hemos perdido en Asturias? Es algo que yo me pregunto a veces y que quería trasladaros a vosotros. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en este sentido, ¿no? Porque la cuestión del carbón yo creo que nos ha tenido lastrados durante muchos años vinculados a un modelo que ya era caduco hace 20 o 30 años y de alguna manera parece que seguimos pagando, ¿no? Hasta ahora. Y en ese sentido, ¿cuánto de urgencia hay en todos estos cambios que también estáis planteando vosotros? Porque me da la sensación de que ya no hay margen de error. Quizás hace años sí, pero me da la sensación de que ahora o cambiamos, o nos va a llevar la historia por delante, ¿no? Porque, bueno, como tú decías también, Juan Carlos, en el resto del mundo se están poniendo las pilas y hay mucha más gente pensando y trabajando en estos temas. No sé qué os parece a vosotros. Bueno, yo no sé si es perder el tiempo o no. Yo lo que tengo la sensación es que siempre vamos en modo reactivo. Nos vienen las cosas, reaccionamos. Dedicamos mucha energía, recursos, tiempo a reaccionar sobre cosas que ya están decididas, que ya tenemos encima y en tratar de mitigar y a ver cómo lo hacemos y cómo afrontamos. En lo que quería insistir y dejar claro es la importancia de anticiparnos. Por eso de hacer una planificación con conocimiento, sobre todo eso,
conocimiento y aplicado a nuestra realidad para que no nos arrastren los acontecimientos, para que nosotros conscientemente y sabiendo podamos tomar decisiones de hacia dónde queremos ir. Y luego actuar, claro, no solamente quedarnos en planificar, teorizar, analizar, que siempre estamos analizando, lo sé, pero eso, que seamos proactivos, que nos anticipemos y que no nos vuelva a pasar, pues eso, simplemente limitarnos a reaccionar. No creo que sea tarde, claro que hubiera sido mejor habernos adelantado, pero creo que estamos a tiempo a futuro. ¿Qué piensas, Juan Carlos? A ver, yo creo que tiempo perdido no. Una cosa es que hayamos ido a unas velocidades, que estemos acostumbrados a ir a unas velocidades y que ahora nos vemos abocados a ir a otras completamente distintas. Cuando hablamos de la descarbonización express, es que hablamos de que nos llegan noticias de nuestra cierre de generación térmica con carbón en el plazo de 2 años. Esto nos ha cogido con el pie cambiado, ¿no? Porque no es algo que ni que se esperase ni que tuviéramos ni tan siquiera previsto. El problema es que muchas veces nos paramos en el análisis, es decir, nos ponemos frente al espejo, pero para mirar hacia atrás, no para mirarnos, para ver las características de lo que tenemos, de lo que somos y de lo que podemos hacer de cara afuera, de cara al futuro. Estamos mirando nuestro pasado, a ver qué hemos hecho, a ver si aquello se hizo bien, si se hizo mal. Bueno, utilizamos el espejo de una manera, yo creo que inadecuada. Tenemos propuestas encima de la mesa, tenemos propuestas de hacer cambios en la movilidad de gas, de aprovechar el gas para transporte pesado de mercancías, para aprovecharlo en barcos. Tenemos oportunidades en el ámbito de la movilidad eléctrica, tanto con vehículos de transporte particular como de otras soluciones, bicicletas, patinetes, etcétera, etcétera. Tenemos iniciativas en Asturias, tenemos propuestas más estratégicas de cara como puede ser el almacenamiento de energía dentro del sistema energético. Es decir, tenemos propuestas y tenemos empresas. Tenemos empresas que estáis en ello. Quiero decir que no estamos... A ver, nosotros cuando recopilamos a veces información, lo que hacemos es recopilar información de buenas prácticas que están haciendo empresas asturianas. Es decir, hay empresas que están montando... A mí me llamaba la atención, por ejemplo, cuando se hablaba de las termosolares. Gran parte de las termosolares salían de Asturias, íntegramente. Aquí no veíamos un rayo de sol, pero el 90%, el 95% de esas instalaciones salían de Asturias y salían con conocimiento también asturiano. Entonces, lo bueno es que a veces hacemos cosas, pero no somos capaces de tener una mirada para competir fuera. Y nos falta otra cosa, y nos faltan 2 cosas elementales. Una, nuestra capacidad de venta, de comercialización, de saber lo que hacemos cosas bien y que podemos comercializarlas y competir con los de fuera. Y segundo, estar mirando permanentemente a los de fuera. Porque ahora estamos pidiendo cosas que a lo mejor dentro de 3 años nos tenemos que estar dando con patadas en las espinillas de nosotros, ¿y yo por qué habré pedido eso? Hay que hacer un análisis comparativo y hay que saber lo que están haciendo fuera de aquí. Porque, repito, nos podemos entrar en dinámicas de inversión y a lo mejor dentro de 3 años acabamos con problemas. Y acabamos con problemas porque otros son mayores y lo pueden hacer más rápido. Entonces tenemos que buscar esa agilidad. Nos falta un último punto y con esto ya acabo, que me enrollo. Conocimiento, innovación. Sí, tenemos una red de centros tecnológicos, tenemos la universidad, tenemos gente que piensa y que piensa muy bien y que es muy capaz y que es muy útil. Lo que tenemos es que dotar de más medios y hacer apuestas sobre esos desarrollos que se están haciendo. Esto, unido a las empresas, a la capacidad que tienen muchas de las empresas asturianas de hacer cosas, no me cabe ninguna duda de que nos saca hacia adelante. Y nos saca hacia adelante porque además tenemos una ventaja, y es que ambientalmente tenemos muchas zonas muy protegidas y claro que podemos vender muchos ejemplos de buenas actuaciones dentro de esto. También algunas malas, También sabemos, y debemos ser capaces de reconocerlo y de corregirlas. Pero por supuesto que tenemos. Aquí la gente cuando nos visita se queda alucinada de que al lado de una planta de Arcelor y a 20 minutos pues nos podamos encontrar prácticamente en una reserva natural. Eso es una buena práctica y sin embargo la explotamos muy poco. Son aspectos buenos que tenemos que ser capaces de, como digo, de interiorizar y de estar orgullosos de ello, venderlo
y tener esa capacidad de explotación de resultados que a veces nos falta, porque miramos hacia atrás y no nos miramos en el espejo para ver lo que somos. Vinculado y avanzar en unas líneas definidas, pero sobre todo relacionadas unas cosas con otras, no guerras aisladas en Asturias, ni de las empresas, ni de las administraciones, ni de los centros de conocimiento. Simplemente una puntualización. Nosotros tenemos 5 mesas ahora mismo operativas de trabajo, de calor residuales, de biomasa, de almacenamiento energético, de movilidad eléctrica y de movilidad con gas. Son mesas en las que hay empresas, centros tecnológicos especializadas exclusivamente en estas áreas. El objetivo es tener proyectos y tener iniciativas muy concretas de desarrollo que unan esto, que unan la capacidad industrial y el conocimiento, y que seamos capaces de generar, de traccionar, por una parte, actividad económica, y también ser capaces de contar y captar financiación externa. Tenemos 5 mesas. Es un modelo replicable. Y tenemos otros sectores y otros nichos de actividad detectados. Pero también es cierto que tenemos los medios que tenemos. Somos gente limitada y no podemos llegar a todas partes. Pero el tema, por ejemplo, de la movilidad eléctrica, creemos que en los últimos 24 meses hemos pasado prácticamente de no tener nada a ser referencia en la prensa de que Asturias está por delante de Madrid y Cataluña en cuestiones de movilidad eléctrica. Bueno, pues eso tampoco es que lo haya hecho exclusivamente el sector público o la administración, pero unidos los intereses de la administración pública, de las empresas y de centros tecnológicos, pues al final estamos ahí posicionados. Y si seguimos trabajando, no me cabe ninguna duda de que seremos capaces de aprovechar este tirón para generar actividad económica en Asturias. Pero efectivamente tenemos que ir todos a una. Lo estamos haciendo en este caso a través de mesas sectoriales en las que estamos, mesas especializadas al final. Sí, no, algunas cosas de las que salieron, como ya fueron antes. Por ejemplo, en el tema de almacenamiento energético. Es que Asturias ha tenido siempre una gran capacidad de almacenamiento eléctrico. Se llama TANE Río Seco. El problema es que TANE Río Seco se ha utilizado más que para gestionar bien el sistema, para maximizar el beneficio. Por lo tanto, las centrales de bombeo, yo no tengo ninguna duda que van a tener que volver a ser gestionadas desde el punto de vista del sistema, red eléctrica, y no los propietarios, que lo único que hacen es esperar a hacer bajar o hacer subir, incluso provocando el cambio de precio, ¿no? Y otras cosas como los que ahora, por ejemplo, climatización por energía geotérmica. Ahora está todo listo la prensa, pero Tomás montó la primera planta de geotermia en Mieres, ya ni me acuerdo, y huyó desesperado. Entonces, ese tiempo perdido es el que ahora, evidentemente, tenemos que recuperar, ¿no? Y sobre otras cuestiones, a ver, nosotros no somos generadores de información, somos meros vicarios de conocimiento. Yo no soy científico de clima. Los datos sobre empleo uso los que puede publicar FAEN sobre la industria marítima y no sé cuánto. No está ahí encima de la mesa, es decir, conocimiento hay más. Incluso sobre esos empleos desconocidos de futuros existe un informe que hizo la Universidad de Navarra, pero que nadie conocemos. No sabemos dónde está, en qué cajón está metido. Sí había un detalle, porque lo contaron, no hace falta muchísimos ingenieros para esta historia. Es decir, fundamentalmente es empleo, formación profesional, de gente especializada para ir ahí, trabajar, montar, mantener, instalar. Es decir, también tenemos que ir pensando en que la cuestión no va a ser tener millones de ingenieros diseñando, porque igual ya está diseñado y ya está hecho también, También. Pero la cuestión es sobre la implantación en eso de que hablamos del territorio y de los empleos. Eso parece que recoge el informe y que efectivamente sobre muchos empleos que no sabemos todavía exactamente cuáles van a ser sobre gestión de movilidad, todo, si estamos, y cometeremos errores y decidiremos cosas que luego no son. Dímelo a mí, que empecé una central telefónica rotatoria con engranajes, ¿no? Muy bien, pues damos por finalizado. Si nadie de los presentes tiene a bien, ya como última oportunidad, bueno, veo que sí. Bueno, yo soy Francisco Blanco y soy uno de los compañeros que decía Juan Carlos, de ingeniero de minas, junto con Tomás Tesola, ¿no?, que estás ahí. Bueno, lo primero que quería decir es agradecer al Foro de Pensamiento Local. No sabía que existía, me invitó Juan Carlos y encantado de venir, porque siempre es muy interesante escuchar voces profesionales y entendidas en la materia. Agradecer que hagáis estas charlas y estos debates.
la Asociación Asturiana de Ciencias de Sociología y de Politología y todo eso. Pues entonces, agradeceros estas mesas de debates. Y en cuanto a unas cositas, quería preguntar a Juan Carlos y a Pablo, y a ti como moderador, no me recuerdo muy bien el nombre, Antón. Bueno, decirte que en eso del empleo, según el Plan Nacional Integrado y Clima que aprobó el Gobierno, que tiene 3 parámetros fundamentales que se abordaron muy bien aquí, como el grado de penetración de las renovables, la eficiencia energética, la electrificación de la economía y sobre todo la movilidad sostenible, indica más o menos que los empleos que se puede crear todo este plan en los próximos años serían alrededor de 360.000, si no hablo de memoria. Un movimiento de recursos de 236.000 millones de euros, parte del Estado y fundamentalmente parte de la privada, me parece que el 80%, pero los empleos que se van a crear en los próximos años serían alrededor de 360.000 de forma global, en esos 3 campos que os digo, ¿no? Bueno, en cuanto a las preguntas, bueno, también decir que lo matizó bien Juan Carlos, descarbonizar la economía pues es también las tecnologías de la siderurgia y yo añadiría también el cemento. Entonces, en este caso, la transición energética debe ir acompañada de los avances tecnológicos en los procesos productivos. Es impensable hoy pensar que se puede producir cemento de una manera económica sin emitir CO2, lo mismo que es impensable producir acero sin emitir CO2. Por lo tanto, yo creo que todo el tema de todo esto de la descarbonización pues tendría que ir acompasado con las tecnologías, no imponerte, no, tienes ya tal, porque no, de hoy para mañana no se puede hacer. En cuanto a lo que dijo Marta de I+D, tenemos que, así como ArcelorMittal como empresa pues está pasando unos momentos complicados, pues sobre todo por el tema del CO2, que yo no estoy de acuerdo con Paco. El tema del CO2 influye mucho en el balance de resultados de las empresas. Estos costes, claro, ¿no? Si le ponen a 40 euros la tonelada de CO2 es que es inviable. Todas las industrias tendrán que marchar para otro lado, producirán en el otro lado el acero, sin embargo el CO2 se va a seguir emitiendo igual. Pero sí que en ArcelorMittal quisiera decir que el Centro de Investigación de I+D o R+D, como llaman esto en inglés, yo creo que en España y en Avilés tenemos el mejor del mundo y de hecho, Juan Carlos, corrígeme si equivoco, el director mundial de R+D de ArcelorMittal a nivel mundial es un asturiano, Nicolás de Bajo, y me temo mucho que estén investigando parte de lo que tú dices, de mejorar. Bueno, primero que hay que hacer es mejorar siempre el proceso, hacerlo más eficiente, pero yo creo que están también investigando en la línea de intentar cambiar el proceso siderúrgico, pero eso va a llevar mucha pasta, no es de hoy para mañana, va a llevar mucho dinero y todo llegará, porque yo en este sentido quiero ser optimista, no quiero ser pesimista, parece que ahora yo estoy completamente seguro de que mis nietos van a vivir bastante mejor que yo. O sea, que todo esto alarmismo de que no sé qué, de que van a vivir, van a ser menos pobres, va a haber menos analfabetos en el mundo, va a haber más gente que ya la energía. Para mí el futuro es bastante optimista y estoy completamente seguro que yo lo mismo que viví mejor que mis abuelos, casi en la mayoría de los aspectos, a lo mejor en otros no, mis nietos van a vivir mejor que yo, estoy completamente seguro. Bueno, y ahí yendo a lo técnico, Paco, te voy a hacer una cuestión. A ver, está claro que dijiste que el gas natural va a ser la energía de respaldo casi fijo mientras se solucione el problema del almacenamiento de energía, que tarde o temprano llegará. Va a ser el grado de respaldo. Entonces, bueno, pues esta hay una gráfica muy interesante del precio del gas. Yo siempre tuve miedo al precio del gas, así como no tengo miedo del precio del carbón, porque es una reserva abundante, están países que no tienen incertidumbre política, democracias asentadas, que no te van a dar unos bandazos. El gas siempre me preocupó a mí mucho, porque el gas está donde está. Está en el norte de África, países que lleguen unos y lleguen otros, está en Rusia, que también está. Y entonces yo el miedo que tengo es que sí, vamos a cerrar todas las centrales térmicas de carbón, no en Alemania, ni en Polonia, ni en Estonia, ahí no las cierran. Lo que pasa es que como no queman carbón, quedan un recurso energético raro, pues entonces no sé qué. Entonces
tengo miedo que una vez que ya cerremos todo el carbón y realmente el gas va a estar ahí bastante tiempo hasta que se solucione el problema de energía, sí, que ahora ya solo dependéis del gas, pues ahora sabéis lo que va a estar bueno. O sea, que eso que pusiste bajando puede coger, y debido a esa inestabilidad política también. Y además metiste otra variable, claro, el precio del gas también metiste que está Estados Unidos, claro, el precio del gas baja por culpa del fracking de Estados Unidos. Claro, puso el precio del gas muy bajo, pero cuando llegó otro presidente y prohíba el fracking en Estados Unidos, pues eso ya estoy. Entonces, mi pregunta es directa: ¿cómo ves tú la evolución del precio del gas con esto que te acabo de comentar? O si lo ves que puede en un momento decir, bueno, pues nos van a meter un tortazo con el precio del gas, cuando vean que ya solo dependemos de eso. Es nuestra energía de respaldo. Después tengo otra para Juan Carlos, si me haces el favor. Bueno, entonces hagoles dos a la vez y me contestan. No, para Juan Carlos es una cosa que yo le quería preguntar, porque no se habló nada del hidrógeno como vector energético. Entonces el otro día que estuve en una charla con el director de la central del ciclo combinado de Soto Rivera, que también es un compañero nuestro, me empezó a hablar. Él era como muy defensor del hidrógeno, y lo que ponía era, decía, bueno, pues nosotros vamos a transformar esto, las centrales térmicas de Soto Rivera van a desaparecer, aquello va a quedar como una llanura, e intentar coger las energías renovables, la energía sobrante, que cuando no entre en la red, pues bueno, pues vamos a dedicarla a producir hidrógeno, almacenarlo y después quemarlo en el ciclo combinado mezclado con el gas natural, porque decía que son bastante miscibles y hasta un tanto por ciento. Entonces, ¿cómo verías, Juan Carlos, tú el tema que te planteo del hidrógeno y como una posible alternativa al almacenamiento de energía, igual que la que tú decías del agua, ¿no? Del agua en polvo, que también es una manera de almacenar energía? Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya hace falta muchas. Os rogaría brevedad porque ya estamos pasados. A ver, si yo supiera cómo se va a mover el mercado de gas, invertiría a lo mejor ahora en dinero y tal. No, primero, el precio del gas en Estados Unidos no es barato por decisión política, es barato porque evidentemente lo del fracking evidentemente fue un boom tecnológico en un momento determinado que yo creo que va a corto plazo. La cuestión es que contra ese precio bajo los rusos lo tumbaron el suyo precisamente para que Europa no importara gas natural. Somos el único sitio del mundo donde prácticamente no importa gas natural americano. Y efectivamente, en el futuro pueden no ser así. También es verdad que hablamos de la dependencia de los rusos del gas, pero en realidad dependemos de los rusos tanto como ellos de nosotros. Es decir, nunca jamás, ni durante toda la Guerra Fría, los rusos le pusieron problema a los alemanes por el suministro del gas. Es decir, se lo pusieron a los ucranianos, pero a los alemanes no. Y por lo tanto, efectivamente, en un futuro que, lógicamente, lo que yo sostuve en el pasado, que va a explotar la burbuja del gas en Estados Unidos, y evidentemente los precios podrán volver a otros límites y depende de la demanda china. Es decir, pero yo eso, como hablamos en este momento, es decir, eso será después de que cierren las térmicas, pues evidentemente tendremos más renovables para hacer como en el 2010. Tumbamos también el gas. Lo de otro, contesté también esto, pero es que eso en Alemania, el hidrógeno Vamos a ver, el hidrógeno sí, el hidrógeno a la red, tanto para mezcla con metano como para uso directo o en pila de combustible, etc. Es otra solución. Pero es una apuesta de carácter estratégico, es decir, el PNIEC al final hace una apuesta por una electrificación de la economía. Hay otros vectores energéticos como el hidrógeno. Y cuando hablamos de vectores energéticos estamos hablando de cómo llevar energía hasta los consumidores finales, desde los productores hasta los consumidores. Es decir, un parque eólico puede llevarlo por electricidad, pero cuando no puede llevar electricidad porque no hay consumo, podríamos estar almacenándolo en forma de hidrógeno y transportarlo luego de otra manera, bien generando electricidad o bien mediante un uso directo. Es una solución, es una alternativa, pero hace falta una apuesta estratégica por ello. ¿Sería necesaria? Pues en nuestro caso yo creo que sería otro complemento adicional al sistema de almacenamiento que se deberá diseñar de cara al futuro, porque bueno, pues estamos electrificando la economía y vamos a necesitar gestionar la producción de renovables, que es ingestionable hasta cierto punto, con el consumo de energía, que también es ingestionable hasta cierto punto, ¿no? Entonces, esa compatibilización es lo que nos lleva a hacer. El hidrógeno, sí, es perfectamente una solución y debería estar incorporado. Lo que pasa es que a día de hoy, en cuestiones de política energética, el hidrógeno prácticamente ni aparece. En el 2006, cuando se hizo el primer curso de captura de carbono en el INCA, la mitad del curso era todo lo que tenía que ver con la tecnología del hidrógeno,
no solo a la mezcla o al almacenamiento, sino directamente a la pila de combustible para generación de electricidad. Pero eso, que era una expectativa muy potente de futuro, en 2005, 2006, en esa época, sí que es verdad que ha quedado, bueno, la caída del precio de la fotovoltaica o la caída de la eólica pues nos ha enviado por otros caminos, pero yo creo que la capacidad de almacenamiento, porque ahora se usa hidrógeno, pero 90% reformado de metano, evidentemente, no renovable, pero el apoyo para el almacenamiento con energías renovables en hidrólisis y después uso directo como gas o uso directo como combustible o uso en pila de combustible debería de jugar un papel interesante, yo creo. Sobre el tema de los precios del gas, ya se está reclamando un estatuto para consumidores intensivos en gas por el precio del gas. O sea, como el de consumidores intensivos de electricidad, pues para el gas. Eso por ahí. Lo de Arcelor, claro que tiene un centro estupendo aquí, pero el proyecto que están desarrollando para sustituir el carbono en sus procesos va para Hamburgo. Entonces, bueno, igual el centro de aquí, entre todos, igual con ayuda podemos captar más proyectos, porque yo he visto una planificación de Arcelor con proyectos a 5, 10, 15 años que están definidos y que igual entre todos podemos hacer un esfuerzo y captar proyectos de ese tipo para acá. Y luego no quería dar una visión pesimista de Asturias, pero es que claro, este tema, y hablando de desafío, pues bueno, quería ver un poco a lo que nos enfrentamos. Yo creo en Asturias, soy optimista y creo que si nos lo creemos entre todos, vamos a vivir mejor nuestros hijos también. Bueno, pues hasta aquí, lo siento, pero parece que se animaba la cosa también, pero tenemos que dar por finalizado este debate, el primero, ya digo, de los 4 que componen el cuarto foro de pensamiento social. El próximo será el próximo jueves en Gijón, no, en Oviedo, es verdad. Sí, en la Biblioteca del Fontán, a la misma hora, a las 7 de la tarde. Y bueno, nada más. Muchas gracias a los asistentes, tanto en esta parte como en esa, por haberos acercado. Yo creo que salieron cuestiones muy interesantes y bueno, esperemos que Asturias, como bien acaba de señalar Marta, pues a corto y medio plazo sea un lugar mejor para vivir y para trabajar también. Claro es que sí. Bueno, muchas gracias y buenas noches.